¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a todos nuestros seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca a un nuevo encuentro digital. Hoy nos vamos a centrar en el ámbito educativo y lo vamos a hacer con el sindicato AMPE Castilla-La Mancha. Tengo ya con nosotros a Manuel Tebar, que es el secretario de Comunicación de AMPE Castilla-La Mancha. Muy buenos días, Manuel, ¿qué Hola, tal? buenos días. Hola, encantado de que contéis con la opinión de AMPE. Muy bien. Bueno, el ámbito educativo, el ámbito de los docentes, de los alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha, uno así muy complicado también. ¿Qué situación es la que estamos viviendo actualmente? ¿Qué nos pueden avanzar? Bueno, pues como fieles seguidores de la educación, de la enseñanza en la provincia y en la región, sabéis que siempre tenemos algún frente abierto. Entonces, bueno, pues seguimos manteniendo reivindicaciones que podemos decir históricas, ahora podemos hacer un repaso Sí. de ellas, como ratios, plantillas, sustituciones, enfermera o enfermero escolar, y luego, bueno, pues una serie de temas que también están más de actualidad, pues como esta denuncia que acabamos de interponer ante la Inspección de Trabajo, los días de libre disposición, la campaña que tenemos en marcha de matricula a tus hijos e hijas en centros públicos, la recuperación de los días lectivos debidos al temporal, en fin, siempre hay algo de lo que hablar en educación. Eso es. Bueno, ¿qué nos pueden decir? No sé si tienen datos acerca de las aulas que tenemos en estos momentos confinadas con algún caso positivo en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Sí, normalmente se mueven ahora los números entre 10 12 aulas confinadas en la provincia. Unas dejan de estar confinadas y otras empiezan ese confinamiento de 10 días. Creo recordar que eran 4 o 5 en la capital y otras 5 o 6 en el resto de la provincia. Entonces, bueno, pues es cierto que aunque la Administración nos mande el mensaje de que no hay COVID en las aulas o que los niños no transmiten el COVID, sí hay COVID en las aulas, hay que tener mucho cuidado, tenemos que seguir siendo muy cuidadosos, manteniendo todas las medidas de seguridad y se debe apostar todavía más por reforzar los centros educativos. Bueno, estamos en un momento complicado a nivel de contagios de COVID. No sé si consideran necesario cierre de centros en algunos municipios donde la incidencia sea mayor. ¿Cómo ven esto? Pues lo acabas de decir muy bien. Creemos que se debe dar esa libertad por localidades, bueno, pues de poder optar por esa enseñanza a distancia que está recogida en los planes de contingencia que se hicieron a principio de curso. Todos los centros, todo el profesorado está preparado, un poquito más preparado que cuando nos pilló esto por sorpresa, cuando todo comenzó allá por marzo del año pasado. Nosotros desde AMPE siempre vamos a defender la enseñanza presencial. Hay ciertos aspectos de la enseñanza presencial que no se pueden sustituir por la enseñanza a distancia y la vamos a defender. Cuando los números, los datos impidan esa enseñanza presencial, lógicamente, pues haremos todo lo posible para que se regule lo mejor posible la enseñanza a distancia. No olvidemos que a día de hoy hay datos que dicen que el 10% del alumnado todavía no dispone de los equipos necesarios, de la infraestructura necesaria para poder seguir las clases a distancia. Entonces, no queremos desde AMPE que, bueno, pues que sean otra vez más los alumnos más desfavorecidos, aquellos que también tienen atención más personalizada, los que no les llegue esa respuesta educativa tan necesaria para ellos y para sus familias. Entonces, apostamos todavía a día de hoy por la enseñanza presencial. Bueno, en el caso en que se tuviera que, bueno, de hacer de algún modo esa enseñanza online, están los centros preparados bien para dar esa docencia de calidad, ¿o qué pasa? Porque, bueno, también Bueno, hay... sí, estamos, creo, entendemos desde AMPE un poquito más preparados que cuando el confinamiento del estado de alarma primero. Es cierto que todavía nos queda mucho por andar a todos, a toda la comunidad educativa, al profesorado, a las familias, al alumnado, a la propia administración, para que dote absolutamente a todos los centros educativos de todo lo necesario. Hay, sobre todo en las zonas rurales, todavía problemas con Internet. No tienen Claro. la misma cobertura que se pueden tener en otras zonas. Es complicado también para las familias ese sobreesfuerzo y para el alumnado, también para los docentes, de hacer las clases a distancia. Requieren una adecuación de las programaciones, de adaptación de material, de horarios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado. Estamos un poquito más preparados. ¿Preparados al 100%? Vamos a ser realistas. Pues no, claro. Todavía las plataformas que se han puesto en marcha por parte de la Consejería de Educación no funcionan todo lo bien que nos gustaría y nos queda todavía mucho que andar, pero estamos dando pequeños pasos. Bueno, en esta situación se pone sobre la mesa, imagino, el foco en el riesgo que para la salud de alumnos, alumnas y profesores supone todo esto, ¿no?
Sí, nosotros tenemos unos datos ofrecidos por la propia Administración que son los que también nos han servido de soporte para esa denuncia que comentábamos ante Inspección de Trabajo, sí, que ahora entraremos en ella. El 25% de los docentes, desde que esto empezó, desde que empezó la pandemia, ha pasado el COVID. El 25%. Y ahora mismo el 47% de los docentes, casi la mitad de los docentes que están de baja, por ejemplo, en la provincia de Albacete, casi la mitad es debido al COVID. Son datos pues que nos hacen pensar que, pues que debemos preocuparnos, que los centros necesitan más refuerzos, más medidas, que necesitan la enfermera o el enfermero escolar, que necesitan más apoyo de profesorado porque va sobrecargado, que se necesita bajar las ratios, el número de alumnos por aula, que se necesita sustituir de manera inmediata porque están los docentes ya muy saturados, muy castigados del curso anterior y de estos meses que llevamos. Entonces, son datos preocupantes. Y la Administración, pues ahora mismo, pues tiene una misión que no, ahora mismo están en una situación que no corresponde con la realidad de los centros educativos. No por negar que hay COVID en los centros, que los centros educativos no son el foco de contagio, realmente no son el foco principal de contagio, pero hay COVID en los centros educativos y tenemos que implementar todas las medidas necesarias para que haya todavía menos. Los docentes pasan muchísimas horas, muchas más que el alumnado, de permanencia en los centros y nosotros por eso denunciamos que más allá de las horas lectivas presenciales que son obligatorias con el alumnado, pues que esas horas complementarias de reuniones, de claustros, órganos colegiados, de formación, de coordinación pedagógica, que todo eso se pueda realizar desde fuera de los centros. Es necesario mantener a los docentes, al profesorado, más tiempo del necesario dentro de los centros y más con las circunstancias actuales. Claro. No sé, porque sí que se ha denunciado también esa falta de pruebas, de PCRs, por ejemplo, a profesores de manera continua para vigilar y para mantener un poco esa seguridad, ¿no? Sí, es cierto que se hizo un esfuerzo por parte de la Administración antes del curso escolar, en verano, se fue citando a todos los claustros, a todos los centros educativos para hacer esa prueba previa al inicio de curso. Pero claro, semanalmente hay adjudicaciones de sustituciones que deberían ser a diario y claro, no se está llegando a hacer las pruebas a todo el profesorado que se incorpora a los centros educativos y debería ser algo obligatorio, que todo el profesorado o todos aquellos profesionales que acceden a un centro educativo tengan la prueba hecha, claro que sí. Y en cuanto a las sustituciones de esos profesores que tienen que permanecer guardando en cuarentena y tal, ¿esos procesos cómo van? No todos los rápidos, ligeros y operativos que nos gustaría desde AMPE. Esto data ya de hace mucho tiempo. Vamos, no me equivoco al decir que esto ya viene de 2010, desde 2010, son muchos cursos ya. En 2012 hubo una normativa que todavía sigue vigente que dice que deben pasar 10 días lectivos para que se gestione una sustitución, la cobertura de esa sustitución, salvo aquellas que la Administración considere urgentes. AMPE considera urgente la sustitución de todo el profesorado. Y más ahora mismo, que vuelvo a repetir, un profesorado, unos docentes que ya van saturados y cargados de trabajo de todos estos meses que han hecho frente a la pandemia, al temporal de frío y a todo lo que se les viene siempre encima. Entonces, es necesario recuperar el sistema anterior y sustituir a diario las bajas del profesorado, sean del tiempo que sea, si son 5 días, un mes y debido a la causa que sea. Todas son urgentes, porque si no se pierden horas lectivas y se obliga al profesorado que está en los centros a cubrir esas sustituciones y a hacer todavía un esfuerzo mayor del que están haciendo. En relación al proceso de vacunación, aquí en Castilla-La Mancha ya se anunció que se iba a vacunar a los docentes después de toda la plantilla de sanitarios, pero veremos a ver cómo va avanzando esto porque parece que se ha paralizado un poco la cosa, se ha ralentizado. Esas fueron las palabras del presidente regional, de Emiliano García Paje, de que iban a ser los docentes los siguientes después de ese grupo de riesgo. Es cierto que desde Muface ya han llegado instrucciones, así las hemos transmitido desde AMPE a nuestros afiliados, de que todo el mundo tenga actualizados sus datos de contacto, porque puede ser probable, esperemos que sí, que se pongan en contacto con ellos para ir concertando esas citas para la vacunación tan necesaria. Nosotros consideramos ahora mismo que los docentes, lógicamente, por detrás de otros colectivos, como los sanitarios, no nos vamos a igualar, lógicamente, ni mucho menos a ellos. Tengo que recordar que AMPE es Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad. Nosotros somos federación con el sindicato SATSE, que es el mayoritario en sanidad de enfermería. Entonces, pues somos conocedores de su realidad igual que ellos de la nuestra. Y entonces, estamos encantados que los docentes
empiecen ya ese calendario de vacunación porque es necesario. Son muchas horas, son muchos días, es muchos alumnos. No olvidemos que las ratios ahora mismo en infantil y primaria, por ejemplo, están a 25 y a 30 en enseñanzas medias, en secundaria y todavía más en bachillerato y en FP. Entonces, consideramos que los docentes y las docentes se arriesgan mucho y deben ser vacunados cuanto antes. Bueno, también hubo polémica sobre todo lo que ocurrió durante el temporal de nieve, que se suspendió la actividad lectiva y ahora parece ser que se tienen que recuperar esos días. Sí, en primer lugar, antes de entrar en materia de la recuperación de los días y lo que piensa AMPE, sí. Durante esos días la Consejería dio instrucciones a los equipos directivos de ser los encargados de revisar los centros educativos, de revisar cubiertas, muros, instalaciones, calefacción, agua, etcétera. Ya lo denunciamos que no deberían de haber sido los docentes, sino técnicos de prevención, técnicos del ayuntamiento, bomberos, policía local, los encargados de decir si los centros estaban para abrir o no, sobre todo por seguridad del alumnado y de los propios docentes. Entonces, esta es la dinámica que tiene la consejería, es decir, los docentes me sirven para todo, son comodín para todo y yo les encargo funciones que no son docentes. Entonces, vamos a ver si ya de una vez por todas se entiende en la administración que los docentes son docentes, se han preparado para ser docentes, no para hacer otras funciones. Respecto a la recuperación de esos días, esos 2 días, 3 días en otros sitios que no hubo docencia, vamos a ver, ¿por qué la administración, por qué la consejería en este caso no estableció que debían ser días de docencia a distancia, como fueron durante el confinamiento? Los dejó pasar, no hizo nada como otras veces y ahora quiere que recuperemos esos días. Hay 175 días lectivos en infantil y primaria y secundaria. Todas las programaciones docentes se pueden adaptar de 175 días a 173 días lectivos. No habría ningún problema. Pero ahora mismo no es justo que se recuperen esos días y voy a explicar por qué. Se está hablando, por ejemplo, de quitar la Semana Blanca, 15 y 16 de febrero. Esos descansos están aprobados en mesa sectorial por todos los que participamos en la enseñanza. Y luego también ratificados en claustros, o sea, en consejos escolares y en claustros. Es decir, un calendario aprobado que lleva sus descansos pedagógicos. Además, ahora mismo, esos 2 días, entendemos que va a ser imposible, mucho tiene que cambiar la situación, va a ser imposible que se pueda viajar, estamos confinados, no podemos salir de las localidades, con lo cual es un descanso para las familias, para los docentes y para el alumnado, descansos pedagógicos, si no sería muy amplio, muy largo el trimestre. Entonces, por eso se aprueba el calendario escolar, con esos descansos pedagógicos, no están puestos ahí porque sí. Entonces nosotros vamos a votar, ya votamos en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y votaremos en todos los consejos escolares en los que AMPE está representado, votaremos en contra de cualquier recuperación de esos 2 días. ¿Cómo es la situación en esas mesas sectoriales, en esos consejos de educación? ¿Cómo sienten pues, la predisposición a las demandas que le realizáis a la Consejería de Educación? Bueno, pues es cierto que en la mesa sectorial de educación está representada la administración y los sindicatos educativos y en el Consejo Escolar está representada toda la comunidad educativa. Ya son muchos más los intereses que están, lógicamente, AMPE respeta los intereses y la opinión de familias, de administración, del resto de sindicatos, pero bueno, nosotros, AMPE, como sindicato exclusivo de docentes de enseñanza pública, tenemos las cosas muy claras, no nos debemos a nadie y no tenemos medias tintas. No tenemos que defender a la pública y a la concertada, como hacen otros, no tenemos que defender a la administración y a los docentes, porque solo defendemos a los docentes. Entonces, nuestra opinión está muy clara, tanto en las mesas sectoriales como en los consejos escolares. Hay otros que no pueden decir lo mismo, porque, bueno, pues parece ser que les parece bien todas estas medidas. De hecho, hay sindicatos que les parece bien que se recuperen los 2 días lectivos. Nosotros no nos parece bien y, se me ha pasado a decir, también por temas de prevención de salud. Es 2 días exponer más a los docentes. Imaginaos que son el 15 y el 16 de febrero. Docentes, alumnados, otra vez 2 días más con el frío que hace, las ventanas abiertas, con la alta incidencia de COVID, no es necesario arriesgarse a eso. Entonces, bueno, pues por eso votaremos en contra de esa recuperación de esos días. Bueno, no habíamos tenido oportunidad de hablar con vosotros sobre ese presupuesto de educación para el año 2021 del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Consejería. Ha crecido en un 12,2% respecto a 2020, superando los 2.000 millones de euros. ¿Suficiente? ¿No? ¿Las partidas que contempla? Hace ya, es que lo tenemos clarísimo desde AMPE, hace ya muchos cursos escolares que el presupuesto en educación es insuficiente. Es insuficiente. No hay ahora mismo, por ejemplo, una relación real entre las plantillas de los centros y las necesidades de los centros educativos.
no se han reforzado prácticamente nada las plantillas. Por mucho que el gobierno regional quiera decir que hay 3.000 docentes más en Castilla-La Mancha, no es cierto. Son en torno a 800 más. En Castilla-La Mancha hay 1.200 centros educativos. 1.200 centros educativos. Es decir, no tocan ni a un docente más por cada centro educativo con la situación tan complicada y tan excepcional que estamos viviendo. Si en los meses del curso pasado y en estos meses que llevamos, los centros educativos, la Administración no los ha reforzado, ¿cuándo los va a reforzar? Va a ser difícil que sean más necesarios ahora mismo reforzar las plantillas, reforzar la atención a la diversidad, mandar más material de protección. Quitando el material que se mandó en inicio de curso, otra vez son los docentes los que se tienen que pagar las mascarillas, los EPIs, los que llevan, porque hay centros de educación especial que llevan y otros centros educativos. Es decir, se debe invertir muchísimo más. Hay que bajar ya las ratios. Tenemos unas ratios totalmente elevadísimas en infantil, en primaria, en todos los niveles educativos. Hay que bajarlas para atender mejor al alumnado y para poder paliar en la medida de lo posible la situación tan complicada que tenemos. Entonces, bueno, pues nos parece a todas luces, nos alegramos de que se haya aumentado, lógicamente, pero es totalmente insuficiente. Se debería dedicar un porcentaje mucho más alto del PIB a educación. No olvidemos que educación y sanidad son pilares básicos de la sociedad y todo lo que recortemos se va a notar en futuras generaciones. Bueno, no sé, en cuanto a la construcción de nuevos centros educativos que necesita pues aquí la región, aquí sí. Albacete también tenemos algunos, ¿cómo va esa situación? ¿Cómo observan el presupuesto en ese sentido también? Bueno, observamos que las intenciones pueden ser buenas, pero que todo se dilata mucho en el tiempo. Se comprobó con el centro nuevo de la zona de Imaginalia, que se ha abierto este año. Faltan centros como en la zona de facultad, de medicina, de universidad. Y, bueno, un ejemplo clarísimo de dejadez de la Administración en este sentido es el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo de Ellín. No sé, no recuerdo si hace ya 4 o 5 años que se puso la primera piedra que se licitó, que se contrató, pero todavía no se ha creado un centro muy necesario porque el anterior ya está muy castigado, muy viejo. Las instalaciones no se adecuan al alumnado que necesita otras instalaciones. Entonces, bueno, pues podemos decir, sin miedo a equivocarnos desde AMPE, que hay mucha política en la educación y las obras y lo que se vende a lo que luego se hace y cuándo se hace, pues difiere mucho. Entonces, debía ser mucho más diligente este tipo de obras, no solo de creación de centros nuevos, también de reforma, de ampliación y mejora de todos los centros educativos de la región y de la provincia. Prácticamente no se ha adecuado ningún centro educativo de la provincia a la nueva realidad. No se han habilitado nuevos espacios, no se han hecho ventanas, propiciar que las ventanas de alguna manera para la ventilación los alumnos no tengan esas corrientes. No se ha facilitado a los centros educativos la instalación de los equipos con filtros EPA. Hemos tenido que ser las familias, padres y madres, los que hemos puesto dinero para esos filtros. Entonces, como decíamos antes, falta mucho presupuesto y falta todavía mucho que hacer. También han denunciado el cierre de determinados centros y de algunas unidades en colegios. Sí, porque, bueno, denunciamos que la Administración, a 6 días antes de publicarse la LOMLOE, pues otra vez publicó normativa que beneficia a la educación concertada. AMPE, lo digo siempre, AMPE no tiene nada en contra de la educación concertada ni privada. Nada, en absoluto. De hecho, respetamos, como no puede ser de otra manera, el derecho de las familias a elegir la enseñanza que mejor consideren para sus hijos e hijas. No tenemos nada en contra. Ahora, sí tenemos en contra que mientras la enseñanza pública sufre recortes y se cierran unidades y colegios, se siga concertando educación, haciendo convenios con la educación concertada. Entonces, de eso sí nos quejamos, lógicamente. Pero más allá de eso no tenemos nada en contra ni de la concertada ni de sus trabajadores, pero sí de que se maltrate a la educación pública y de alguna manera se implementen medidas que benefician a la concertada. Por ejemplo, ahora que ha empezado el proceso de admisión de alumnado, los centros públicos todos pertenecen a una única zona, y los centros concertados pueden pertenecer a varias zonas. ¿Por qué ese privilegio? Nos dice la Administración que, claro, es que no hay centros concertados en todas las zonas. Claro, tampoco hay centros concertados en Nerpio, en Yeste, en Riopar, y no se hace nada. Es decir, que el derecho de las familias de esas familias de la zona rural, ya esas familias no tienen derecho a concertada. Y resulta que aquí en Albacete sí pueden pertenecer a varias zonas para beneficiarles en contra de la pública. No nos gusta eso. ¿Habría que eliminar la zonificación? Sí, en absoluto. Eliminar la zonificación y que los padres, las familias, padres y madres, pudiesen elegir el centro que consideren dentro de su localidad o cualquier otra localidad. Cada uno con sus puntos, con su baremo. Claro, entonces no nos vale esa excusa de que la concertada no hay concertada en todas las zonas, o también el argumento de que la concertada es mucho más barata. No es cierto, es mentira. Si hubiese concertada en todas las localidades,
de Albacete, en provincia, en Arguillita, en Molinicos, en Nerpio, en Riopa, en todos los sitios, ya veríamos si es más ventajosa. No es así. ¿Cómo valoran desde el sindicato esa nueva ley de educación, la LOMLOE? Bueno, vamos a ver, la LOMLOE, al igual que estas últimas reformas educativas, es una reforma política, ha nacido sin consenso, no cuenta con el consenso del resto de grupos políticos, de los sindicatos, del profesorado, no ha habido prácticamente diálogo para esa nueva ley y entonces, bueno, pues podemos decir que nace fracasada. Vosotros como medios de comunicación ya sabéis que en el momento que gobierne un grupo de otro signo político, va a eliminar esta ley y va a poner otra. Entonces nosotros lo que llevamos demandando ya años es que haya una ley que nazca desde el consenso, con la opinión de todos, que satisfaga en mayor o menor medida a todos para que dure en el tiempo. No se pueden hacer reformas cada 4 años en el mejor de los casos. Hay leyes que todavía han durado menos. Llevamos ya, si mal no recuerdo, 9 leyes orgánicas educativas en la democracia y no tenemos tantos años de democracia, son 30 y pocos, llevamos 8 o 9 leyes educativas, es que no son ni una media de 4 años lo que perduran esas leyes educativas. Entonces hay algunos aspectos que no nos gusta de la ley, no nos gusta que no se haya hecho una ley, aparte de la realidad docente, de un estatuto básico que regule la carrera docente, que regule los aspectos, que los mejore. No nos gustan aspectos como la exitud en la titulación, que puedan ser las comunidades autónomas las que decidan con cuántas asignaturas suspensas se puede titular. Entonces, bueno, pues como digo, hay ciertos aspectos que no nos gustan, pero sinceramente pensamos que va a durar muy poquito y esperemos que la próxima ley educativa nazca del consenso. Muy bien. Bueno, esta pandemia ha abierto las puertas a la reinvención de todas las áreas en general de la sociedad, económica, también educativa. En cuanto a la educativa, hemos ido hablando un poco de los retos que todavía faltan y de las reivindicaciones, pero ¿hacia dónde debería de ir un poco a raíz de esta pandemia a nivel educativo la situación? Bueno, desde que comenzó la pandemia y los meses más duros de marzo, abril, de confinamiento, todo nos pilló por sorpresa a toda la comunidad educativa, nos hemos dado cuenta de que no estábamos preparados para esa enseñanza a distancia. Como decía antes, nos hemos dado cuenta de que faltan muchos medios, mucha formación, mucha preparación, que falta invertir más en educación. Nosotros desde AMPE estamos convencidos de que la educación debe ir hacia una educación, una enseñanza que tenga en cuenta sobre todo al alumnado, al profesorado y a la familia, sus necesidades. Mucho más flexible, con mucha más autonomía para los centros educativos, más allá de todo lo que reivindicamos, como he comentado antes, del número de alumnos, de sustituciones, etcétera, etcétera. Podemos decir una enseñanza también basada más en lo emocional, aunque poco a poco es un aspecto que nos gusta amplio, a mí también personalmente, soy un firme defensor de la educación emocional. Entonces debe ser una educación más flexible, más emocional, no tan, podemos decir, rígida, tan directiva y que, bueno, pues que propicie esa enseñanza más, pues en pequeños grupos, pero claro, para todo eso es necesario más profesorado, menos ratios y que sea una enseñanza pues más participativa, que ahora es muy complicado conforme las condiciones que se dan en los centros educativos, bastante tienen los docentes con la que está cayendo. Bueno, vamos a ver cómo va aconteciendo todo. ¿Qué retos se marca el sindicato AMPE Castilla-La Mancha de cara pues, a estos meses, al próximo curso ya también? Sí, son continuos, como decíamos al principio de la entrevista. Los retos de AMPE van a ser siempre las demandas de su profesorado, porque entendemos, además, somos sindicato, como digo, exclusivo de docentes de enseñanza pública, pero siempre hemos entendido que la mejora de las condiciones laborales de los docentes, la inversión en educación, la adecuación de los centros, todo al final, no solo en el profesorado, también en el alumnado y en las familias, que también, lógicamente, perseguimos esos fines de toda la comunidad educativa, el bienestar, ofrecer una educación de calidad como se está ofreciendo ahora mismo en los centros públicos. Entonces, los retos de AMPE los marca el propio profesorado. Es que esta semana son cientos de llamadas las que hemos tenido con la recuperación de los días lectivos, con la obligación que tienen ahora mismo de permanecer en los centros educativos cuando no hay alumnos. Entonces, son continuas las demandas y eso es lo que nos impone a nosotros los retos de AMPE para el futuro. Eso es. Bueno, Manuel, no sé si te queda algo más por decir en esta entrevista.
No, te lo agradezco. Ha sido una entrevista, podemos decir, en profundidad, con muchísimos temas. Se nota que estáis al día de la educación y de la enseñanza y nada, os lo agradecemos. Estamos a vuestra disposición desde AMPE para cuando queráis. Muchas gracias. Muy bien. Pues Manuel Tebar, secretario de Comunicación de AMPE Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la cerca. Gracias. Y a nuestros seguidores también, una vez más, gracias por seguir toda la actualidad y la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.